¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien esta noche de viernes. Estamos nuevamente con un tema de regreso sobre el Jesús histórico. El tema pasado tuvo muy buena respuesta, así que nos pareció muy bien tener una especie de continuación de ese tema, hablando sobre ese relato que encontramos en los evangelios comúnmente sobre la crucifixión de Jesús o Yeshua, como algunos también lo conocen. El nombre histórico es Yeshua, ¿ok? Ya el nombre Jesús es una transliteración del nombre arameo, porque es arameo. También hablábamos en la clase pasada que en Judea del primer siglo, en los días de Jesús, el idioma predominante era el arameo, no el hebreo ni otro idioma. Claro, también había gente que hablaba hebreo, griego, latín por Roma y demás, pero el idioma predominante era el arameo, así que el nombre de Jesús o Yeshua es arameo, ¿ok? Bueno, su equivalente hebreo sería Yehoshua. Ese no es el tema, pero es importante recalcarlo. Ahora bien, hoy vamos a ver un tema sobre, cortito como el último, pero también pues así lleno de conocimiento de las ciencias bíblicas. Algo muy interesante, hoy veremos sobre los llamados o los famosos dos ladrones que mueren junto a Jesús allí en el monte de Gólgota, según los evangelios. Y eso es interesante, ya que, como en otras ocasiones, como en tantos otros temas que hemos visto, las tradiciones al español, o perdón, las traducciones al español nos juegan en contra, debido a que cuando nosotros leemos comúnmente, pues los llamados evangelios y cualquier otra parte del Nuevo Testamento, las traducciones son de origen teológico, es decir, que cumplen tendencias del grupo mayoritario que tradujo esos documentos. Así que las traducciones que tenemos son por excelencia teológicas, es decir, obedecen a la tendencia religiosa predominante. Pero en este caso, hablando sobre aquellos dos ladrones que mueren junto a Jesús o Yeshua en el monte Calvario o Gólgota, bueno, estos ladrones, ¿quiénes eran? Así pusimos en el tema, ladrones o discípulos. Para muchos esto suena raro y escandaloso, decir que aquellos hombres que mueren junto a Jesús aquel día podrían haber sido discípulos de él y no ladrones, como la tradición siempre ha enseñado, que al lado murieron ladrones, gente que pues obviamente se dedicaba a delinquir u otras cosas, pero no tenían nada que ver con Jesús o Yeshua, no tenían nada que ver con Jesús, ni eran por supuesto discípulos de él. Pero hoy vamos a ver algo muy interesante sobre esto. Ahora bien, debemos entender y aclarar que las traducciones, repito, no son obviamente la base para determinar el entorno histórico de esos tiempos. Ahora bien, por eso la tradición siempre ha considerado ladrones a aquellos dos hombres que mueren al lado de Jesús. Esos hombres que mueren a uno y al otro lado son considerados ladrones y la tradición de los evangelios y así la tradición cristiana ha hecho entender que esos hombres, pues por casualidad, porque pues así se dio ese día, pues también mueren crucificados con la misma condena que Jesús en ese momento. Así que esos ladrones por casualidad aparecen en ese momento y son castigados de la misma manera que Jesús. Ahora bien, debemos entender ahora el trasfondo histórico también de este relato de los evangelios para poder sorprendernos en esta noche. La crucifixión, número uno, la crucifixión era un castigo que los romanos históricamente comprobado. La crucifixión, la muerte de cruz, para que se entienda, era un castigo que históricamente comprobado los romanos aplicaban únicamente a los rebeldes políticos y sediciosos contra su imperio o contra César. Ni el robo o el hurto con violencia eran crímenes capitales para el derecho romano. Es como hoy en día, ¿no? Alguien que se mete a robar o que roba algo no es asesinado, no tiene pena de muerte en ningún país hasta donde yo sepa, o bueno, tal vez en Medio Oriente o algo así, ¿no? Pero bueno, hasta donde conocemos de este lado del mundo, en el plano occidental, el robar algo no conlleva pena de muerte en ninguna parte.
donde existe la pena de muerte, sino otro tipo de delitos para ellos considerados más graves. Entonces, el derecho romano no castigaba con muerte de cruz a los ladrones o a los que hurtaban algo. Para ellos había otro tipo de castigos. Los que eran crucificados tal cual eran ni más ni menos aquellos que eran encontrados culpables de sedición y rebeldía en contra del Imperio Romano, en contra de César. De hecho, Jesús muere por eso. A Jesús, pues, lo crucifica por esa causa, porque se encuentra acusado de rebelión contra César, y en el título que vimos hace 8 días, en ese letrero que según los evangelios ponen arriba de la cabeza de Jesús en su cruz, pues implicaba el por qué él moría. Y eso era hacerse igual a César, hacerse rey de los judíos, y eso es directamente una declaración directa en contra de César, y obviamente la pena capital era contra ese tipo de situaciones. Leemos en el llamado Evangelio de Marcos, que como platicábamos la clase pasada, es pues clasificado por los estudiosos como el evangelio más antiguo y por ende el que podíamos llamar el más histórico o más acercado a la historicidad. Bueno, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 25 al 28, dice lo siguiente para entender esta clase. Marcos, capítulo 15, verso 25 al 28, dice lo siguiente. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y la inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, el griego Lestes, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. Marcos 15, 25 al 28, pero también esto se encuentra en Mateo y Lucas, a excepción de Juan. Decíamos que Juan es un evangelio más teológico, más tardío y poco histórico. Ahora bien, entonces, aquí vemos en Marcos, por ejemplo, que se dice que él moría al lado sí, en medio de dos ladrones, y entonces, pues, obviamente, esa tradición es la que sigue hasta hoy en día, donde Jesús muere acompañado por dos ladrones, como un justo que muere en medio de injustos, como el justo muriendo y teniendo la misma condena de aquellos que son injustos, pero repito, esto lo veremos que cambia desde la perspectiva histórica. Ahora bien, Jesús fue condenado a muerte por subversivo político, por subversivo político, es decir, porque se estaba rebelando contra el gobierno, el Imperio Romano. Supuestamente esta fue la causa de la condena, es decir, tiene connotaciones políticas, no religiosas. Jesús, porque eso es muy importante, cosas tan básicas que han sido tergiversadas, Jesús no es condenado desde el punto de vista religioso por los judíos, sino por el derecho romano y por sedición contra Roma. Es decir, Jesús muere a manos de los romanos, condenado por los romanos bajo pena romana por sedición a César. Esa es la razón por la cual Jesús muere. No tiene nada que ver con acusaciones religiosas, aunque quien lo entregan son los líderes religiosos, pero quien le da muerte al final de toda la historia es Roma. Ahora bien, el hecho de que pusieran ese cartel arriba de su cabeza como el rey de los judíos nos habla claramente cuál fue el delito que se le adjudica a Jesús, que es sedición en contra de los romanos. Por ello, surge una duda razonable. ¿Por qué estaban junto a él esos ladrones y corrían la misma suerte que Jesús? Si Jesús es acusado por sedición y así es condenado por sedición y levantarse contra Roma, ¿por qué hay dos ladrones junto a él en ese mismo día y cumpliendo la misma pena de muerte? Ahora bien, los evangelios no vinculan para nada a Jesús con esos ladrones. Es decir, prácticamente los evangelios hacen ver a Jesús como desconociendo a esos hombres que estaban junto a él. De hecho, los evangelios ni tan siquiera les ponen nombre, solamente son los malhechores según Lucas o los ladrones según Mateo y Marcos.
Juan solamente habla de que había hombres, ni les dice ladrones ni de ninguna otra forma, simplemente dice que había unos hombres con él. Ahora bien, entonces no se les pone nombre, obviamente no se les dice que son discípulos de Jesús, ni se les dice por qué estaban ahí, solamente se dice que eran malhechores o ladrones. Ahora bien, los evangelios por ende no vinculan a Jesús con estos hombres y así la tradición se ha mantenido. Jesús no tenía nada que ver con esos ladrones, era un justo entre injustos y esa gente merecía la condena porque eran ladrones según la tradición y entonces Jesús pues por otros delitos estaba siendo condenado. Ahora bien, sin embargo, es poco probable que varias personas crucificadas el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar y por la misma causa y por el mismo gobernador no estén relacionadas de forma alguna. Es decir, repito, es muy raro entender o analizar que los evangelios digan que ellos murieron a la misma hora, en el mismo lugar y de la misma manera, pero no tienen nada que ver. Es decir, los evangelios te dicen, ellos no se conocían, ellos simplemente eran desconocidos que en algún momento, pues, aparecieron en ese lugar y por ende, pues, aparecen en la historia de los evangelios. Mas, sin embargo, leemos lo siguiente. Mateo y Marcos afirman que eran bandidos. En griego es lestes. Recuerden que los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento están en griego. ¿Ok? Los manuscritos más antiguos están en griego. Si alguien te dice que están en hebreo, descártalo como un maestro. O en arameo, no, no, no. Están en griego. Nos guste o no, lo queramos o no, eso ya no depende de nosotros. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento están en griego. No es que de un día se dijeron en hebreo, no es que en un día se escribieron para hebreos. Bueno, si eso pasó, no lo sabemos y tampoco los tenemos. Si un día se hicieron originales hebreos, no los tenemos y ese es el punto, que no podemos inventarlos. Tenemos lo que está a la vista y son manuscritos del siglo IV escritos en griego los más antiguos. El códice Nestle Alam, pero ese es otro tema. Ahora bien, Marcos y Mateo afirman que eran bandidos, en griego es lestes, la palabra griega que aparece ahí en esa parte de la Biblia es lestes, y Lucas los llama malhechores, kokaurgos en griego, y Juan solamente habla de que eran unos hombres X. Ahora bien, lestes, la palabra lestes griega, significa bandido, sedicioso político y está ligado a los sicarios, judíos sublevados contra Roma en Judea del primer siglo. Es decir, esta palabra, aunque obviamente se traduce solamente como ladrón o malhechor o algo así, esta palabra lestes, lestes en griego, realmente en Judea del primer siglo y también por testimonio de historiadores judíos como Flavio Josefo, hablan de que esta palabra y este término no se aplica a personas ladronas como las conocemos en la actualidad, sino que se aplica a sediciosos políticos de ese tiempo ligados a los sicarios y aquellos, a los celotes, a los sicarios, que eran un grupo sublevado contra Roma en Judea del primer siglo. Es decir, este término no representa para ese tiempo a un ladrón de casas o no sé de qué, de animales o de dinero. Se hablaba de personas sublevadas contra el imperio romano. A eso se les llamaba ladrón. De hecho, vemos que cuando van a apresar a Jesús en el Monte de los Olivos, dice Marcos 14, verso 46 al 48, Marcos 14, 46 al 48, dice lo siguiente. Cuando van a apresar a Jesús pasa esto y dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron, lo agarraron los guardias del templo. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entre paréntesis, una explicación. Estos grupos estaban armados porque eran grupos subversivos, grupos de choque, grupos revolucionarios. Ahorita voy a dar una explicación más sobre esto, pero seguimos leyendo.
para empezar, estaban armados. No lo digo yo, aquí está en tu Biblia. Entonces, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo, ¿han salido con espadas y garrotes para arrestarme como a un ladrón? Y la palabra griega que ahí aparece es también lestes. Es decir, han venido contra mí a agarrarme como si yo fuera un revolucionario, como si yo estuviera levantándome contra César. Jesús sabía que ese delito era condenado con muerte, obviamente, porque todo el mundo lo sabía, que aquel que había sido encontrado rebelándose o haciendo algún alboroto contra Roma era condenado de muerte directamente. Roma no perdonaba para nada la sublevación, no daba próloga. Cualquiera que era encontrado culpable de ese delito era muerto, ¿no? Por eso, en un momento, cuentan los evangelios que llegaron a tentar a Jesús para que dijera algo adrede en contra de Roma, cuando se le dice, ¿es lícito dar impuestos, tributo a César? Y ellos esperaban que Jesús dijera, no, no es lícito, no paguen impuestos a César. Pero si Jesús hubiera dicho eso, Roma lo hubiera apresado y lo hubiera matado por haberse rebelado en ese momento de no pagar impuestos a César, y eso era igual a la muerte. Así que lo que hace Jesús es inteligentemente responder de otra forma. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que es una frase famosísima en el mundo, pero esa frase la dice para esquivar esa forma incorrecta de contestar contra César, porque si no lo iban a matar en ese momento. Entonces, aquí él dice, me vienen a apresar como un ladrón, y muchos han de pensar, bueno, un ladrón, repito, de dinero o de otras cosas. No, aquí Jesús está hablando de un revolucionario. Me vienes a apresar como si yo fuera un revolucionario, como si yo fuera un sedicioso. Si me han visto predicar todo el tiempo, ¿por qué no me han apresado si yo fuera eso, no? Es decir, yo no estoy hablando en contra de César, yo no estoy levantándome en contra de César, yo no soy un Lester, un sedicioso, ¿no? Pero aún así obviamente ya lo arrestan y pasa todo lo que ya conocemos. Pero aquí también lo que les quería explicar es que según ese evangelio, ellos estaban armados, o por lo menos alguna parte de esos discípulos estaban armados. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, porque a diferencia de lo que te han enseñado en el cristianismo y en otras religiones posiblemente, el movimiento de Jesús y cualquier otro movimiento mesiánico de ese tiempo, de Judea, del segundo templo, no era un movimiento pacífico. No era como hoy se te enseña de que, bueno, vamos a orar a Dios para que las cosas cambien. Hermanos, júntense, vamos a orar a Dios para que las cosas cambien y que Dios actúe. Ese no era el movimiento de Jesús. Tal vez te contaron eso, pero ese no era el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús, como cualquier otro movimiento mesiánico de Judea del primer siglo, era un movimiento armado. Y aquí está la prueba. Ellos traían armas. ¿Para qué traían el arma? Si no la querían usar, ¿para qué la traían? La acabaron usando. Y así hay otros ejemplos en los evangelios donde se habla de atacar, de comprar espadas y otro tipo de cosas, ya que los movimientos de este tipo, no solo el de Jesús, sino de otros tantos que hubieron en esta época para librarse de Roma, con la esperanza mesiánica de que Dios enviara al Mesías, estos movimientos siempre eran movimientos subversivos, movimientos armados, movimientos revolucionarios, que incluían obviamente armas, y la idea de ellos era que un líder enviado por Dios, Mesías, porque para el judaísmo el Mesías es un líder político, pero también un líder militar, que apoyado por Dios iba a rescatar a Israel del imperio romano, del yugo romano. Entonces, por ende, tenía que tener soldados, y estos soldados iban a estar armados y se iban a levantar contra Roma e iban a derrocar el imperio romano auspiciados por Dios, como lo hicieron los macabeos con Grecia. Entonces, esa era la idea de ellos. Por ende, este movimiento no era la excepción, no era, no era un movimiento de oración, paz y amor como si fueran Gandhi, no, era un movimiento armado. Que no atacaron a Roma es otra cosa, pero las armas y las intenciones, no por boca de Jesús, sino por el pensamiento que tenían en ese tiempo, obviamente así era. Era un movimiento armado. Repito, no atacaron a Roma, ni Jesús los incitó a atacar a Roma, no estoy diciendo eso, pero de que ellos esperaban eso, por supuesto que lo esperaban y con ansias. Ellos querían atacar a Roma y para ello tenían
armas. Obviamente esto no es como te lo pintan, de que amor y paz y vamos a orar para que todo salga bien y que Dios actúe. Ahí no existía eso. Ahí era agarra una espada y lucha para liberar a Israel del yugo romano. Así eran los movimientos mesiánicos de ese tiempo y por eso siempre acababan así, acababan muertos en batalla o crucificados. Ahora bien, los evangelios sostienen que cuando los soldados arrestaron entonces a Jesús, Jesús responde de esa forma: yo no soy un Lestes, perdón, yo no soy un, alguien que se esté rebelando contra César. Entonces, ahora bien, otro dato que también los mismos evangelios nos dan es que los ladrones que estaban al lado, los famosos ladrones, que ya vimos que no eran ladrones, sino revolucionarios, gente subversiva a Roma, bueno, estos ladrones empiezan a vociferar según los evangelios, empiezan a hablar en contra de Jesús, diciéndole, bájate de la cruz si eres el Mesías, o para mí los ladrones empiezan a decirle, perdón, si eres el Mesías, libérate, libéranos, etcétera. Es decir, los ladrones, según los evangelios, empiezan a vociferar contra Jesús y empiezan a enojarse contra él. Por lo menos uno de ellos empieza a enojarse contra él y empieza a reclamarle que si es Mesías, que actúe y que no se quede en esa cruz, ¿ok? Bueno, si ellos hubieran sido ladrones convencionales, entonces no tendrían nada que hacer eh, pues eh, acusando a Jesús o reclamándole algo, porque pues él no tenía nada que ver con ellos, ¿no? El que estaban ahí era su problema, pero no tenían nada que hacer reclamándole a Jesús. Pero el reclamarle era una forma de decir, bueno, nosotros creímos en ti, nosotros te seguimos a ti y ahora mira, estamos en esta condena. De hecho, la palabra condena, que también según los evangelios, eh, le dijeron a Jesús en Lucas 23:40, dice, ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Es decir, los ladrones dicen que están en la misma condena que Jesús. La palabra griega para condena es crimá, y esto alude no solamente a un castigo, sino a un proceso judicial en un todo. Es decir, ellos están diciendo, tenemos la misma condena y la misma acusación que este hombre que está con nosotros, que es Jesús. Es decir, estaban siendo acusados de lo mismo, que es sedición en contra de Roma. Ahora bien, los representantes de la ley no solo tenían interés en capturar a Jesús, sino también a sus seguidores. Obviamente, lo que a los romanos les interesaba era encontrar al líder, capturarlo y matarlo para destruir así, porque ya lo habían hecho con otros, no sé, muchos ya conocen esto, perdóname que lo diga, muchos ya conocen esto, que hubo otros aspirantes a Mesías en esos días. Judas en el año 6 también se levanta, crea un grupo revolucionario, que hasta los evangelios lo dicen, ¿no? El libro de Hechos, si no me falla la memoria, donde dice que se levantó Judas, un hombre llamado Judas o Yehuda, levantó gente contra Roma, así como una especie de Mesías, y los mataron, ¿no? Y por eso dice Gamaliel en el libro de Hechos, si esto es de Dios, pues no podemos luchar contra él, y si no es de Dios, acabará eliminando solo. Así que hubo muchos revolucionarios en esos tiempos, no solamente Jesús, hubieron muchos otros aspirantes a Mesías y todos tenían la misma idea, levantarse en contra de Roma para liberar a Israel de ese yugo. Ahora bien, entonces, por ende, esta idea de matar al líder era algo que no solamente pasaba con Jesús, sino que Roma ya lo había hecho con otros tantos líderes de ese tiempo, ¿no? Así que Roma no solamente quería capturar al líder, que era Jesús, sino también a los discípulos. Por eso se andaban escondiendo. Por ejemplo, o como ejemplo, tenemos la negación de Pedro. Tenemos la negación de Pedro, donde en Marcos, bueno, en muchas partes, pero también en Marcos 14, por ejemplo, nos dice que Pedro niega conocer a Jesús cuando lo descubre una señora y dice, no, te hemos visto con él, tú eres discípulo de él porque hasta hablas como él. Y Pedro, ahí viene la famosa negación, ¿no? De que él lo niega y hasta maldice a Jesús, ¿no? Para que vieran que no era discípulo de él. ¿Por qué Pedro tenía miedo de que descubrieran que era discípulo de Jesús?
Bueno, porque tenía miedo de sufrir el mismo destino que su líder. Él sabía que Roma no solamente quería al líder, quería también a los seguidores. Así que él, por ende, tiene miedo de que descubrieran que él también era miembro de ese partido de Jesús, de ese grupo de Jesús, porque él sabía que también lo iban a matar, ¿no? Ahora bien, como conclusión, como conclusión, un Jesús muriendo por el reino junto a otros compañeros le hacía perder centralidad y exclusividad a Jesús. Por eso, la tradición olvidó pronto la identidad de esos dos discípulos que murieron junto a Jesús y se silenció toda referencia a ellos, dando la impresión de que había muerto él solo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque eh, el cristianismo, después de la muerte de Jesús, empieza a girar mucho alrededor de la muerte expiatoria de Jesús, ¿ok? Entonces, por eso los evangelios no hablan mucho de esos discípulos que mueren con Jesús, que muy probablemente sí eran discípulos de él, por eso mueren, repito, la misma hora, por el mismo fiscal, por decirlo así, de la misma forma, de la misma pena, con la misma condena, juntos, o sea, no era casualidad, estaban ahí juntos por algo y estaban muriendo con muerte de cruz, no por ser ladrones de dinero, sino por ser sediciosos contra Roma o ser tomados de esa forma, como sediciosos contra Roma. Entonces, eh, esto no es casualidad que pase, ¿no? Ellos tenían algo que ver y eran obviamente maestro y discípulos. No eran parte de los discípulos principales, porque no es así, pero los historiadores hablan de que muy seguramente sí eran discípulos de Jesús. Claramente eran discípulos de Jesús por muchas cosas. Y los evangelios, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces no? ¿Por qué no hablan de ellos? ¿Por qué no les dan nombre? ¿Por qué no les dieron importancia? ¿Y por qué niegan esa conexión entre Jesús y ellos? Bueno, porque después de la muerte de Jesús se centra la predicación en la muerte de Jesús, ¿no? Entonces, la muerte salvadora de Jesús es elaborada toda una teología de la muerte de Jesús como una muerte redentora, una sangre derramada que limpiaba pecados, y de este modo la crucifixión se convirtió en el hecho central de su vida, de la vida y predicación, ¿no? De los nuevos cristianos, y se le atribuyó un valor salvífico incomparable. Por lo tanto, se vio la crucifixión de Jesús como un medio y un plan divino para librar al mundo de sus culpas. Por ende, si esto era así, no podía haber competencia, por llamarlo así, ni tampoco compañía de Jesús en ese momento. Si la muerte de Jesús empezó a ser tan importante para el cristianismo y la muerte de cruz, entonces que discípulos hayan muerto de la misma forma que Jesús, pues eso le quitaba exclusividad a Jesús. ¿Por qué? Pues porque había otros, habían discípulos de él muriendo de la misma forma. De hecho, hay una tradición, eso es tradición, no es histórico totalmente, sino es una tradición que supuestamente Pedro muere también crucificado, pero él pide morir crucificado de cabeza. Repito, esa es una tradición, ¿no? Entonces Pedro pide ser crucificado de cabeza. ¿Por qué pide, según la tradición, perdón, según la tradición, por qué pide Pedro morir crucificado de cabeza? Porque dice que no es digno de morir igual que su Señor, igual que Yeshua o que Jesús. Entonces, este tipo de tradiciones se dan ya que la muerte tenía que ser exclusiva, tenía que ser totalmente exclusiva de esa forma para Jesús y que todo giraba con un plan divino de esa forma para la muerte redentora de Jesús. Así que no era posible adjudicarle esa misma muerte a otros discípulos, solamente Jesús, y los demás quedan en el olvido, es decir, no son importantes para morir de esa forma, ni tampoco se puede ligar de la misma muerte de Jesús. Así que se hacen a un lado en los evangelios. Recuerden que el propósito de los evangelios, ya estamos terminando, no, bueno, no es un tema largo, no, no es mi plan, no es mi plan hacer temas largos. Ahora bien, los evangelios no tienen el propósito de contar una historia biográfica de Jesús.
Eso es muy importante. Los evangelios no tienen el propósito de contar una historia biográfica de Jesús, es decir, que cuenten la vida exacta de Jesús. No es eso. Los evangelios tienen un propósito teológico, un propósito de fe, contar desde los ojos de la fe la vida y obra de Jesús. Por ende, eh, el adjudicar eso a los ladrones no tenía nada que ver con su teología, así que ahora tienen que contar la historia de una forma distinta. Por eso los evangelios no recalcan la muerte de esos dos hombres, que eran seguramente también discípulos de Jesús. Ahora bien, entonces, posteriormente seguiremos hablando sobre estos temas. Hasta acá lo dejamos en esta noche. Espero no olvidar comentarles alguna otra cosa dentro del tema. Pero ahora, hasta ahora solamente quiero comentarles que entonces los evangelios tienen que leerse de otra manera, los estaremos estudiando también en otras clases posteriores, pero hasta ahora como conclusión basta decir que esos ladrones o supuestos ladrones en griego representan sediciosos, aquellos que se rebelaron contra Roma. De hecho, también esa palabra también hoy se traduce como terrorista. Lestes también tiene una connotación de terrorismo, pero no terrorismo desde el punto de vista que nosotros lo conocemos como aquel que se hace explotar, ¿no? En un lugar público. No, sino terrorista en el aspecto de sedicioso contra Roma. Es decir, una persona que se levanta para pelear contra Roma y por ende era enemigo directo de César y el castigo era directamente la muerte y la muerte más trágica, más cruel y más horrible del Imperio Romano, que era muerte de cruz, que después veremos también históricamente la muerte de Jesús, que también es un tema aparte. Hay muchos temas, es un mar de conocimiento las ciencias bíblicas y hablar de Jesús desde la perspectiva histórica, crítica de ciencias bíblicas es todo un mundo, es un mar de conocimiento de estos temas. Y en la bibliografía, perdón, les quiero recomendar este tema, este libro que tengo en mis manos, Aproximación al Jesús histórico de Antonio Piñero. Yo tengo pues esa oportunidad de tenerlo en físico, es este libro. Y obviamente se lee completito, porque es un conocimiento muy bueno. Aquí habla sobre esto que te comenté en esta noche, sobre los ladrones, pero muchos temas más, muy interesantes. Yo tengo la oportunidad de haberlo conseguido en físico desde hace ya varios años y otros tantos del doctor Piñero, pero al parecer muchas veces ya está gratis en internet, ¿no? Entonces se llama Aproximación al Jesús Histórico, Antonio Piñero. Y también darle crédito a este gran profesor, Ariel Álvarez Valdés, con el tema ¿Quiénes eran los hombres crucificados con Jesús? Profesor Ariel Álvarez Valdés, ¿quiénes eran los hombres crucificados con Jesús? Dos autoridades del Nuevo Testamento. Estos dos hombres son autoridades del Nuevo Testamento hablando de historicidad y los dos dicen lo que yo te dije esta noche. Ellos eran discípulos de Jesús, aunque la tradición los haya ocultado por tendencias teológicas, por cuestiones de fe, no les convenía, por predicación de fe, no les convenía decir que dos hombres, discípulos de él, habían muerto de la misma forma que Jesús, porque obviamente le iban a quitar esa exclusividad a la muerte vicaria de Jesús y que ya no se iba a ver de la misma forma como hoy en día se ha visto la muerte en crucifixión de Jesús. Hasta acá el tema de esta noche y espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Donato Martínez Montalvo desde la ciudad de Tehuacán, Puebla, México y nos saludamos en la próxima semana, esperemos que así sea, la próxima semana con un nuevo tema. Gracias por sus visitas, por sus comentarios, por compartir los temas. Esperamos que nos sigan acompañando en las siguientes clases. Un fuerte abrazo a todos desde Tehuacán, Puebla, México. Que pasen excelente fin de semana.